La existencia de Pilar, una mujer de 42 años, había sido forjada por la adversidad y el servicio ininterrumpido. Una década atrás, el destino le arrebató a Rodrigo, su compañero de vida, dejándola al cuidado de 4 hijos y con la expectativa de un quinto. La imperiosa necesidad la condujo a las puertas de la suntuosa residencia de Dona Esmeralda del Valle, en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde se entregó por completo. Sus manos, que alguna vez fueron delicadas, se tornaron ásperas de tanto limpiar los relucientes pisos de mármol, de preparar banquetes opulentos para invitados que rara vez le dirigían la mirada, y de criar a los hijos de otros, mientras los suyos aguardaban en un diminuto cuarto de servicio, un espacio que apenas les ofrecía el aliento necesario. Esa década representó un pacto tácito, su vida a cambio de un porvenir, una promesa de justicia al término de su labor. Y ese día, finalmente se presentó. Dona Esmeralda la convocó al imponente salón principal, su sonrisa, una línea fina y cortante. Pilar, con el corazón palpitando con la esperanza de una recompensa merecida, se encontró con una afrenta cruel. En sus manos, un manojo de llaves cubiertas de óxido. El destino, una morada en medio de un bosque apartado en Pinal de Amoles, Querétaro, una estructura visiblemente inclinada y marcada por profundas grietas, vestigios de antiguos movimientos telúricos, desprovista de agua, electricidad y de cualquier rasgo que sugiriera un hogar. La risa de Dona Esmeralda resonó en el mármol, gélida y punzante como el sonido de cristales al romperse, mientras pronunciaba: «Considéralo un favor inmenso, querida». Con 5 hijos a cuestas y esas viejas llaves, Pilar emprendió el camino hacia aquella ruina oculta entre los árboles, sin sospechar que aquel desprecio sería tan solo el preludio de una profunda transformación. Porque cuando una madre, acorralada por la desesperación, decide convertir el abandono en un santuario, cuando sus manos, ya curtidas, derriban la maleza y refuerzan paredes deterioradas, algo trascendental se altera en el cosmos. Fuerzas invisibles observan en silencio. Hay almas que reconocen la dignidad donde otros solo perciben desolación, y hay contiendas que apenas comienzan a gestarse. Lo que Dona Esmeralda ignoraba era que, sin pretenderlo, había sembrado la semilla de su propia ruina y que aquella casa olvidada albergaba un destino que nadie podía imaginar. Antes de que la historia de Pilar nos revele si la injusticia puede ser vencida, queremos escucharte. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos un comentario con tu nombre y tu ciudad. Es un honor tenerte aquí, compartiendo este viaje con nosotros. Y si esta narración ya te está conmoviendo, si sientes esa chispa de esperanza o esa rabia ante la injusticia, te invitamos a dar un me gusta y, lo más importante, a unirte a nuestra familia. Suscríbete a Cuentos de Viuda para no perderte ni una sola de estas historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Cada semana desenterramos relatos de mujeres extraordinarias que, como Pilar, enfrentaron lo impensable y encontraron la luz. No te quedes fuera de esta comunidad donde cada voz importa y cada historia es un faro. ¿Estás lista para descubrir más verdades ocultas y batallas ganadas? Haz clic en suscribir y sé parte de ello. La risa de Dona Esmeralda se desvaneció en el vasto salón de mármol, dejando una estela de burla. Pilar apretó las llaves oxidadas, sintiendo el frío metal incrustarse en su palma, mientras la mujer a quien había servido durante una década celebraba su propia crueldad. «Es tuya, querida, una casita muy pintoresca en el bosque», dijo la patrona, secándose las lágrimas de la risa con un pañuelo de seda fina. «Considéralo un favor inmenso. Muchas como tú terminan en la calle.
El reloj del vestíbulo marcaba las 5 de la tarde de un jueves de agosto en San Miguel de Allende. Afuera, el sol declinaba sobre las opulentas residencias de la colonia como una sentencia. Pilar tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Tenía 42 años, 5 hijos esperándola en el cuarto de servicio y una década de su existencia convertida en polvo. 10 años lavando pisos de mármol italiano, planchando vestidos que valían más que 6 meses de su salario, sirviendo cenas a personas que nunca la miraban a los ojos. 10 años desde que Rodrigo falleció en aquel accidente de construcción, dejándola sola con 4 bocas que alimentar y una quinta en camino. ¿No vas a agradecerme?, preguntó doña Esmeralda, ladeando la cabeza con una sonrisa incisiva. Su collar de perlas resplandecía bajo la lámpara de araña como dientes blancos. Podría haberte dado solo tu liquidación, pero soy generosa. Una casa es una casa, ¿no? Pilar levantó la mirada. Los ojos de la patrona eran 2 abismos oscuros. Gracias, señora, logró articular, cada palabra una astilla en su lengua. Ve a buscarla este fin de semana. Está un poco descuidada, pero estoy segura de que con tu experiencia limpiando podrás arreglarla, añadió doña Esmeralda, volviendo a su revista de decoración importada. La conversación había concluido. Pilar era ahora parte del pasado. Esa noche, en el reducido cuarto de servicio que compartían 6 personas en 12 metros cuadrados, Pilar reunió a sus hijos bajo la tenue luz amarilla de un foco solitario. Sofía, la mayor, con 17 años, poseía una mirada cansada de mujer adulta y una voz que ya denotaba la practicidad impuesta por las circunstancias. Desde la muerte de su padre, Sofía había asumido el rol de segunda madre, una carga que se reflejaba en su semblante. Luego venían los gemelos, Carlos y Daniel, de 14, con manos grandes y hombros aún estrechos, pero ya con la promesa de una fuerza latente. Isabela, de 11, se abrazaba las rodillas como si deseara desaparecer, y el pequeño Miguel, de 8, miraba a su madre con una confianza que partía el alma. «Nos vamos», anunció Pilar. «Tenemos una casa». «¿Dónde?», preguntó Sofía, su voz, aunque práctica, teñida de una cautela aprendida. «En el bosque, cerca de Pinal de Amoles», respondió Pilar. Los gemelos intercambiaron miradas. Pinal de Amoles estaba en las montañas, a casi 2 horas de San Miguel de Allende, rodeado de pinos y niebla, un lugar que sonaba a aventura y a aislamiento a la vez. «¿Y es grande?», preguntó Miguel, con los ojos brillando de una esperanza infantil que Pilar se esforzaba por no quebrar. Pilar no pudo mentirle. «Es lo que tenemos, mi amor. Es nuestra». El sábado por la mañana, un camión prestado los llevó por la carretera que ascendía hacia la sierra. Dejaron atrás la ciudad, los edificios, el bullicio incesante. El camino se transformó en una vereda de tierra entre árboles altísimos, y el aire, ahora más puro, olía a tierra húmeda y resina. Después de casi 1 hora de traqueteo, el conductor se detuvo. «Aquí es. El resto tienen que ir a pie». Caminaron por un sendero que apenas se distinguía entre los helechos y las ortigas, un camino que el bosque parecía querer reclamar. Pilar iba adelante con Miguel de la mano, su pequeño ancla. Los gemelos cargaban las 2 maletas que contenían todas sus posesiones, el peso de su mundo sobre sus jóvenes hombros. Sofía sostenía a Isabela, que temblaba de frío o de miedo, quizás de ambos, su pequeña hermana buscando consuelo en su figura protectora. El bosque los engulló, sus copas bloqueando el sol y transformando el mediodía en un crepúsculo verde y húmedo. Y entonces la vieron. La casa era una cicatriz en el paisaje. Las paredes de madera estaban podridas,
cubiertas por una maraña de enredaderas y musgo que parecía crecer desde sus entrañas. El techo se hundía en el centro como un pecho sin aire, una imagen de desolación. Las ventanas eran huecos negros sin vidrio, solo marcos torcidos que dejaban pasar el viento y los insectos, invitando a la intemperie. La puerta colgaba de una sola bisagra, abierta como una boca rota, un símbolo de abandono. «¡Dios mío!», susurró Sofía, su voz por primera vez desprovista de su habitual practicidad, cargada de una mezcla de asombro y desilusión. Pilar sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo con una fuerza férrea. No podía permitirse llorar, no delante de ellos. Pilar avanzó hacia la puerta, empujándola con cautela. La madera crujió como huesos viejos, un lamento de la estructura. Adentro, el suelo era tierra húmeda mezclada con hojas secas y excrementos de animales, un testimonio de su abandono. Una mesa rota ocupaba el centro de la única habitación, un mueble inútil. No había camas, ni estufa, ni nada que remotamente sugiriera un hogar. Solo paredes mohosas, telarañas espesas como cortinas y el penetrante olor a muerte y desolación. Miguel, el más pequeño, no pudo contenerse y comenzó a llorar, su inocencia incapaz de procesar tanta miseria. Isabela también se unió al llanto, sus pequeños hombros temblaban. Los gemelos miraban el suelo con las mandíbulas apretadas, la frustración y la impotencia grabadas en sus rostros. Sofía se acercó a su madre y le tomó la mano. Su voz, ahora más cortante que nunca, reflejando la rabia que sentía. «Mamá, esto no es una casa, es una burla». Pilar cerró los ojos, sintió el peso de 10 años cayendo sobre ella como una montaña. Las manos destrozadas de lavar, las rodillas arruinadas de fregar, las noches sin dormir, cuidando a los hijos de Dona Esmeralda, mientras los suyos lloraban en el cuarto de servicio. Todo para esto, para una ruina en medio de la nada, para la risa final de una mujer sin corazón. Pero cuando abrió los ojos, algo había cambiado en su mirada. La desesperación se había transformado en una determinación férrea. «No», dijo con voz firme que no admitía réplica, «esto es lo que nos dieron, pero no es lo que va a ser». Soltó la mano de Sofía y entró completamente a la casa, su figura pequeña pero imponente. Pateó la mesa rota, haciéndola caer en pedazos, un acto simbólico de rechazo al pasado. Arrancó un puñado de enredaderas de la pared con tanta fuerza que la madera podrida salió con ellas, revelando la estructura subyacente. Se giró hacia sus hijos con el rostro manchado de tierra y lágrimas, pero con una resolución inquebrantable. «Esto es nuestro. Nadie nos lo puede quitar. Nadie nos puede echar y lo vamos a arreglar. ¿Me oyeron? Lo vamos a convertir en un hogar». Los gemelos fueron los primeros en reaccionar. Carlos entró y empezó a sacar las hojas muertas con las manos, su acción un eco de la determinación de su madre. Daniel lo siguió, contagiado por el espíritu de lucha. Luego Sofía, con Isabela aferrada a su espalda, su propia rabia canalizada en acción, y finalmente Miguel, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, su inocencia, recuperando un atisbo de esperanza. Trabajaron hasta que el sol comenzó a caer, sus cuerpos agotados pero sus espíritus renovados. Sacaron toda la basura, apilándola afuera en una montaña de podredumbre. Barrieron el suelo de tierra, encontrando debajo piedras planas que alguien había colocado décadas atrás, un indicio de que la casa alguna vez tuvo un propósito. Arrancaron metros y metros de bejucos, descubriendo que bajo la densa vegetación las paredes aún conservaban una estructura básica. Era poco, pero era un comienzo, una victoria minúscula pero significativa. Esa noche durmieron en el suelo, abrazados unos a otros bajo las 2 mantas que habían traído, buscando calor
y consuelo mutuo. El frío de la sierra se colaba por los huecos de las ventanas, y los animales nocturnos emitían ruidos extraños en el bosque, pero por primera vez en 10 años, Pilar durmió en algo que era suyo, un refugio que, aunque precario, había sido reclamado con sus propias manos. Al amanecer, el bosque se llenó de una luz dorada, los rayos del sol filtrándose entre las copas de los árboles, y los pájaros cantaban como si celebraran un nuevo comienzo. Pilar despertó antes que los niños y salió de la casa, su mente ya en la tarea del día. Caminó alrededor, estudiando cada tabla, cada viga, cada centímetro de la estructura, evaluando la magnitud del desafío. Era peor de lo que había pensado. El techo necesitaba ser completamente reemplazado, una tarea monumental. Las paredes tenían huecos del tamaño de puños, y la falta de agua corriente, luz y un baño adecuado los mantenía en una situación precaria. Estaban a kilómetros del pueblo más cercano, una distancia que se sentía insuperable. Pero mientras observaba, notó algo que encendió una pequeña chispa de esperanza. El terreno era grande, mucho más grande de lo que había imaginado. Se extendía varios metros hacia el bosque, con árboles frutales salvajes, y un pequeño arroyo que corría a unos 50 pasos de la casa, una fuente de vida en medio de la desolación. Había espacio, había potencial, había, aunque fuera diminuta, una promesa de futuro. Regresó a la casa justo cuando los niños despertaban, sus rostros aún marcados por el sueño y el cansancio. «Hoy vamos al pueblo», anunció Pilar, su voz llena de una nueva determinación. «Necesitamos herramientas, clavos, madera y comida, mucha comida». Pinal de Amoles los recibió con sus calles empedradas y casas blancas con techos de teja roja, un contraste con la desolación de su nuevo hogar. Era un pueblo pequeño, pero vibrante, con una plaza central donde los vendedores ofrecían frutas y verduras frescas, un atisbo de normalidad. Pilar gastó casi todo el dinero de su liquidación en lo básico: un hacha, 2 martillos, una sierra, clavos oxidados que el ferretero le vendió barato porque estaban viejos, pero servían, lonas de plástico para el techo y comida enlatada que pudiera durar semanas, una inversión en su supervivencia. De regreso, cargados como burros, los 6 subieron la montaña juntos. El camino parecía más largo, más empinado, cada paso un esfuerzo. Miguel se quedó dormido en la espalda de Carlos, su inocencia ajena al peso que llevaban. Isabela cargaba las latas de frijoles como si fueran tesoros, cada una un símbolo de su nueva vida. Sofía llevaba el hacha, sintiéndose por primera vez en su vida como algo más que una niña. La herramienta en sus manos un símbolo de su creciente fuerza y responsabilidad. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de trabajo brutal, de esfuerzo físico y mental. Los gemelos aprendieron a cortar madera con la sierra, sacando tablones de árboles caídos que encontraban en el bosque, sus manos jóvenes adquiriendo nuevas habilidades. Sofía y Pilar reparaban las paredes, clavando las tablas nuevas sobre las podridas, creando un mosaico irregular pero sólido, cada clavo un acto de fe. Isabela limpiaba sin parar, barriendo, fregando, arrancando cada telaraña, su pequeña contribución esencial. Miguel traía agua del arroyo en cubetas de plástico, haciendo 10-15 viajes al día. Su constancia un ejemplo para todos. Las manos de Pilar sangraban, los hombros de los gemelos estaban llenos de moretones, pero cada noche, cuando se derrumbaban en el suelo, la casa se veía un poco menos muerta, un poco más como un hogar, un testimonio de su inquebrantable voluntad. En la 4ª semana, la familia trajo piedras del arroyo y construyó una fogata dentro de la casa, con un tubo improvisado que salía por un hueco en el techo. No era una estufa moderna, pero funcionaba.
ofreciendo calor y la posibilidad de cocinar. Esa noche comieron frijoles calientes y tortillas que habían llevado del pueblo, y fue la mejor cena que Pilar recordaba haber probado, no por la exquisitez de los alimentos, sino por el sabor de la victoria y la unión. «Vamos a lograrlo», dijo Sofía con la cara manchada de hollín, pero con una sonrisa genuina, su voz reflejando una nueva confianza. «Ya lo estamos logrando», respondió Pilar, su mirada llena de orgullo por sus hijos y por lo que habían construido. Era domingo por la tarde. El sol empezaba a bajar cuando Pilar escuchó el inconfundible sonido de un motor. Al principio, pensó que era su imaginación, una ilusión en el silencio del bosque, pero el sonido se hizo más fuerte. Un motor, un coche. Nadie subía hasta allí. Nadie sabía siquiera de su existencia. Salió de la casa limpiándose las manos en el delantal, su cuerpo en alerta. Los niños la siguieron, formando una línea defensiva frente a su hogar, su pequeña fortaleza. El motor se detuvo. Se escucharon pasos en el sendero y entonces apareció una mujer alta, con cabello negro recogido en un moño elegante, vestida con pantalones de mezclilla limpios y una camisa blanca. Llevaba botas de montaña, visiblemente caras, y lentes de sol que se quitó al verlos. Sus ojos eran inteligentes, observadores, escrutando cada detalle. Tenía unos 50 años, tal vez menos, con la piel bronceada de quien pasa tiempo al aire libre, pero cuidada sin arrugas profundas. «Buenas tardes», dijo con voz educada pero firme. «Disculpen la intrusión, soy la doctora Aurora Vega. Estoy buscando a la dueña de este terreno». Pilar sintió que el corazón se le detenía. «¿Dueña? ¿Ya venían a quitarles lo poco que habían logrado?» «Soy yo», respondió, alzando el mentón, su voz cargada de desafío. «¿Qué necesita?» La doctora caminó más cerca, observando la casa con detenimiento. Su mirada se detuvo en las paredes recién reparadas, en las lonas del techo, en los rostros sucios pero dignos de los niños, una imagen que hablaba de esfuerzo y resistencia. «Necesito este terreno», dijo finalmente, «y vengo a hacerle una oferta». Pilar sintió que la tierra se abría bajo sus pies, el miedo de perderlo todo de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, la doctora añadió algo que cambiaría el curso de todo. «Pero primero necesito saber cómo es que una mujer y 5 niños transformaron una ruina en esto». Pilar miró a la mujer con desconfianza. Había aprendido que cuando alguien con dinero preguntaba algo, nunca era por curiosidad inocente, sino por algún interés oculto. «¿Por qué le importa?», respondió cruzándose de brazos, su postura defensiva. Sofía se acercó a su madre, lista para lo que fuera, su mirada fija en la extraña. La doctora Aurora sonrió, pero no era una sonrisa condescendiente, era algo genuino, casi triste, una expresión de empatía. «Porque llevo 3 meses buscando un terreno en esta zona. He visto docenas de propiedades abandonadas, olvidadas, pudriéndose. Pero esta es la primera que veo con vida». Señaló las paredes reparadas, la pila de leña cortada junto a la puerta, las cubetas ordenadas cerca del sendero. «Esto no lo hace alguien que está de paso. Esto lo hace alguien que está construyendo algo». Pilar sintió un nudo en el pecho, una mezcla de orgullo y amargura. «Construyendo con lo único que tenemos», dijo, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. «Esta casa fue mi pago por 10 años de trabajo. Mi jefa, una mujer que vive en una mansión que vale millones, me dio esto como si me estuviera haciendo un favor». La expresión de Aurora cambió drásticamente, se puso rígida y algo oscuro cruzó su mirada, una sombra de ira. «¿Me está diciendo que esto fue su liquidación? Una casa en ruinas». «No solo en ruinas», intervino Sofía con voz cortante, su indignación palpable. «En medio del bosque, sin agua, sin luz, sin nada.
Mi mamá trabajó para la señora Esmeralda del Valle desde que mi papá murió. Cocinó, limpió, cuidó a sus hijos mientras nosotros esperábamos en un cuarto del tamaño de un closet. Y cuando cumplió sus 10 años, la señora se rió en su cara y le dio esto. Aurora cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la información o controlando una furia interna. Cuando los abrió, había fuego en ellos, una determinación feroz. Esmeralda del Valle, repitió con desprecio puro en cada sílaba, el nombre sonando a veneno. Conozco ese nombre, conozco muy bien a esa familia. El silencio se extendió entre ellas, pesado como una losa. Los gemelos se movieron inquietos, sintiendo la tensión. Miguel se aferró a la pierna de su madre, buscando protección. Isabela miraba a la extraña con ojos enormes, sin comprender del todo la gravedad de la situación. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Pilar finalmente, cansada de los rodeos. «Si viene a comprar, no tenemos nada que vender. Esta casa es una miseria, pero es nuestra y no nos vamos». Aurora sacudió la cabeza. «No vengo a sacarlos, todo lo contrario». Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de cuero, un gesto que denotaba profesionalismo. «Soy empresaria, pero también médica. He dedicado los últimos 15 años a desarrollar proyectos sociales, clínicas comunitarias en zonas rurales, programas de educación. Tengo el capital y el equipo, pero me faltaba esto». Abrió la carpeta y mostró mapas, planos, proyectos ambiciosos. «Necesito un terreno aislado con acceso controlado donde pueda construir un centro de rehabilitación para mujeres. Adicciones, violencia doméstica, trauma, un lugar donde puedan sanar lejos del ruido, de las ciudades, de los recuerdos». Pilar miró los papeles sin entender del todo la magnitud de la propuesta. «¿Y por qué aquí?». «Porque este bosque es perfecto, la elevación, el clima, la distancia justa de San Miguel de Allende, y porque este terreno específicamente», Aurora señaló la casa, «tiene más de 3 hectáreas, es grande, suficiente para construir instalaciones completas, pero legalmente necesito comprarlo». El corazón de Pilar se detuvo. «No tenemos escrituras. Dona Esmeralda solo me dio las llaves. Dijo que era mío, pero nunca firmamos nada». Aurora asintió como si ya lo supiera, su preparación evidente. «Por eso vine preparada. Investigué los registros públicos. Este terreno perteneció originalmente a la familia del Valle, pero nunca fue registrado formalmente a nombre de nadie. Está en un limbo legal. Si usted lo ha ocupado, trabajado y mejorado, podemos iniciar un proceso de posesión legal. Toma tiempo, pero es posible. Y mientras tanto», sacó un sobre blanco, «le ofrezco algo». Pilar no tocó el sobre, su desconfianza aún presente. «¿Qué es?». «Un adelanto, 150,000 pesos, para que usted y sus hijos puedan vivir dignamente mientras resolvemos la situación legal del terreno. No es una limosna, es un pago justo por el valor de la propiedad. Y cuando todo esté legalizado le pagaré el resto. El valor de mercado de estas 3 hectáreas es de al menos 800,000 pesos, quizás más». Sofía ahogó un grito. La cifra era asombrosa. Los gemelos se miraron con los ojos desorbitados, la incredulidad en sus rostros. Pilar sintió que las piernas le temblaban. 800,000 pesos. Era una fortuna. Era una vida completamente diferente. «¿Por qué?», susurró, su voz apenas un hilo. «¿Por qué nos ayudaría así?». Aurora guardó la carpeta y el sobre, volviendo a meterlos en su bolso. Caminó hasta el borde del pequeño claro y miró hacia el bosque. Cuando habló, su voz tenía un tono que Pilar no había escuchado antes, personal, roto, cargado de una historia propia. «Porque yo también fui Pilar. Hace 30 años trabajaba como enfermera en un hospital privado en Monterrey. Limpiaba, asistía a cirugías, hacía guardias dobles para mantener a mi madre enferma.
Los doctores me trataban como si fuera invisible. Una vez un cirujano me culpó de su error y me despidieron sin liquidación, sin nada. Me quedé en la calle, literalmente. Se giró para mirar a Pilar directamente, sus ojos conectando en una comprensión mutua. Alguien me ayudó. Una mujer que ni siquiera me conocía me dio trabajo, me pagó para que estudiara, me dio oportunidades que yo nunca habría tenido. Hoy tengo clínicas en 6 estados. Tengo dinero suficiente para vivir 100 vidas, y lo único que quiero hacer con él es devolver lo que me dieron, romper el ciclo de abuso que gente como Esmeralda del Valle perpetúa. Pilar sintió las lágrimas caer sin poder detenerlas, la empatía de Aurora abriendo una compuerta de emociones. Sofía también lloraba, abrazándose a sí misma, conmovida por la historia y la generosidad. Miguel corrió hacia su madre y la abrazó por la cintura, buscando consuelo. «No sé qué decir», murmuró Pilar abrumada. «No diga nada todavía, piénselo. Yo regreso en 3 días con un abogado. Vamos a iniciar el proceso legal para que este terreno sea oficialmente suyo, y cuando lo sea, hablamos de números finales. Pero ese dinero», señaló el bolso, «es suyo. Tómelo o no, es su decisión. Yo solo necesito que sepa que hay gente en este mundo que ve su esfuerzo, que valora su dignidad». Aurora comenzó a caminar hacia el sendero, pero se detuvo. Una cosa más. ¿Dónde vive Esmeralda del Valle ahora? ¿Sigue en San Miguel de Allende? Sí, en la colonia Las Ventanas, una mansión blanca con rejas doradas. Aurora sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acaba de decidir algo peligroso. Una promesa de retribución. Perfecto. Siempre es bueno saber dónde viven las serpientes. Se fue sin decir más. El sonido del motor se perdió entre los árboles y la familia se quedó de pie en el claro aturdida, el silencio cargado de un futuro incierto. Sofía fue la primera en hablar, su voz aún temblorosa. «Mamá, ¿eso fue real?» Pilar no respondió. No podía. El mundo acababa de cambiar demasiado rápido para asimilarlo. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, la familia no discutió el dinero, ni las escrituras, ni los 800,000 pesos. En cambio, hablaron de Aurora, de su historia, de la extraña y reconfortante sensación de que alguien, por fin, los había visto y valorado. «¿Crees que es verdad?», preguntó Carlos, su voz llena de una cautelosa esperanza. «¿Que va a volver?» «No lo sé», admitió Pilar, su voz teñida de incertidumbre. «Pero si no vuelve, no perdimos nada. Seguimos teniendo esto». Señaló la casa, las paredes que habían levantado con sus propias manos, un símbolo de su esfuerzo. Y eso ya es más de lo que teníamos hace un mes. Pero Aurora sí volvió. 3 días después, exactamente como había prometido, apareció en el sendero con un hombre mayor vestido de traje, cargando un maletín de cuero. El abogado, un señor de apellido Robles, inspeccionó el terreno con minuciosidad, tomó fotografías, midió distancias y habló con Pilar durante horas, llenando formularios y explicando los complejos procesos legales con una paciencia infinita. «Esto va a tomar entre 6 y 9 meses», dijo finalmente, «pero es viable. Usted ha demostrado posesión y mejoras. Ningún del Valle ha reclamado esta tierra en décadas. La ley está de su lado». Aurora le entregó a Pilar el sobre blanco. «Mientras tanto, esto es suyo. Úselo como necesite. Cómprense ropa. Inscríbanse en escuelas decentes. Dejen de vivir como refugiados». Pilar abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había 15 fajos de billetes nuevos, perfectamente ordenados. Nunca había visto tanto dinero junto. «No sé cómo agradecerle», susurró Pilar, abrumada por la generosidad.
No me agradezca todavía. Esto apenas empieza. Aurora le dio su tarjeta personal. Llámeme si necesita algo, cualquier cosa, y en 6 meses, cuando este terreno sea legalmente suyo, hablamos de la venta y de su futuro. Se fueron igual que llegaron, dejando a la familia con un sobre lleno de billetes y un mundo de posibilidades. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y cambios. Pilar llevó a los niños a Querétaro, una ciudad vibrante y llena de oportunidades. Compraron ropa nueva, mochilas, útiles escolares, todo lo necesario para un nuevo comienzo. Inscribió a los gemelos en una secundaria técnica en Pinal de Amoles, a Isabela en la primaria del pueblo y a Miguel en 2º grado. Sofía, que había dejado la escuela 2 años atrás para trabajar, se inscribió en un programa nocturno para terminar la preparatoria, un paso crucial para recuperar su futuro. Compraron materiales de construcción reales, madera tratada, tejas nuevas, cemento, varillas. Contrataron a 2 hombres del pueblo para que les ayudaran a reconstruir el techo completamente, transformando la estructura dañada. En 2 meses, la casa dejó de ser una ruina. Tenía un techo sólido, ventanas con vidrio, una puerta que cerraba bien, e instalaron paneles solares pequeños que alimentaban focos LED y un refrigerador. No era una mansión, pero era un hogar de verdad, un testimonio de su esfuerzo y de la ayuda recibida. Pilar empezó a respirar con tranquilidad. Por primera vez en una década, no vivía con un miedo constante. Los niños sonreían más, sus risas llenaban la casa. Sofía incluso hizo amigos en su clase nocturna, un signo de su florecimiento personal. Los gemelos se volvieron populares en la escuela, por ser los del bosque, su historia de superación inspirando a otros. Todo parecía finalmente estar mejorando, hasta que una tarde de noviembre, cuando Pilar regresaba del pueblo con provisiones, encontró un auto desconocido estacionado junto al sendero. No era el de Aurora, era un sedán negro caro con placas de Querétaro. Y junto a él, recargada en el capó con los brazos cruzados y una sonrisa que helaba la sangre, estaba Dona Esmeralda del Valle. «Hola, Pilar», dijo con dulzura venenosa. «Qué bonita te quedó mi casa». Pilar dejó caer las bolsas del mandado, el sonido de las latas rodando por el suelo, apenas audible ante la conmoción. No podía apartar los ojos de esa mujer que había poblado sus pesadillas durante meses. Dona Esmeralda llevaba un vestido beige de lino, tacones altos completamente inapropiados para el terreno irregular del bosque, y un bolso de marca que costaba más que todo lo que Pilar había ganado en un año. «¿Qué hace aquí?», preguntó Pilar, sintiendo cómo la voz se le endurecía, una mezcla de miedo y desafío. Dona Esmeralda caminó hacia la casa con pasos cuidadosos, esquivando el lodo, su presencia una afrenta en aquel lugar. Llevaba lentes de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro, añadiendo un aire de misterio y frialdad. «Vine a ver mi propiedad. Tengo derecho. Al fin y al cabo, esta tierra sigue siendo mía». «Usted me la dio», replicó Pilar cerrando los puños, su voz cargada de indignación. «Dijo que era mi pago, que era mía. Dije muchas cosas, querida, pero nunca firmamos papeles, ¿verdad?» Dona Esmeralda se quitó los lentes, revelando ojos fríos y calculadores, una mirada que no prometía nada bueno. «Resulta que hace unos días me visitó una mujer muy interesante, una doctora Aurora Vega. ¿La conoces?» El estómago de Pilar se contrajo, un presentimiento de lo que vendría. ¿Qué quería? «Oh, fue muy educada al principio. Me preguntó sobre esta propiedad, sobre ti, sobre nuestro arreglo». Dona Esmeralda sonrió y luego su expresión se tornó desagradable. «Me dijo que era una explotadora, que había abusado de ti, que iba a asegurarse de que esta tierra fuera tuya legalmente. Fue muy dramática, la verdad. ¿Y usted vino a qué? ¿A reclamarla?» «Vine a proteger lo que es mío».
Dona Esmeralda sacó unos papeles doblados de su bolso, un gesto teatral. Estas son las escrituras originales. Este terreno fue de mi abuelo, luego de mi padre, ahora es mío. Está a mi nombre en el registro público. Y resulta que una mujer muy rica quiere comprarlo por una fortuna, así que lamento informarte que tu tiempo aquí se acabó. Pilar sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la esperanza desvaneciéndose. No puede hacer eso. Ya hemos vivido aquí, lo arreglamos, invertimos dinero. ¿Con qué dinero, querida? ¿Con tu liquidación? Dona Esmeralda rió. Ese sonido agudo que Pilar tanto odiaba, una burla cruel. Porque te pagué correctamente. Tengo recibos firmados por ti de cada centavo que te di. Y lo que hagas con tu tiempo libre no es mi problema. Los gemelos salieron de la casa al escuchar las voces, sus rostros tensos. Carlos vio a Dona Esmeralda y su expresión se endureció, la rabia juvenil asomando. «Mamá, todo está bien, vuelvan adentro», ordenó Pilar sin quitar la vista de la mujer, su voz intentando mantener la calma. Pero Dona Esmeralda los vio y su sonrisa se amplió, disfrutando de la situación. «Miren, tan grandes ya Carlos, Daniel, ¿verdad? Solían jugar con mis hijos en el jardín. Claro, nunca dejé que entraran a la casa, no era apropiado». «Lárguese», dijo Carlos con voz temblorosa de rabia contenida, un desafío que sorprendió a Pilar. «Carlos, adentro ahora», repitió Pilar con más firmeza, consciente del peligro. Los gemelos obedecieron a regañadientes, pero se quedaron en la puerta vigilando, su lealtad inquebrantable. Dona Esmeralda se acercó más a Pilar, bajando la voz, su tono ahora más amenazante. «Mira, no quiero ser cruel, de verdad te tengo aprecio después de tantos años, así que te voy a hacer una oferta. Te doy 20,000 pesos por las mejoras que hiciste a la propiedad. Es generoso, considerando que técnicamente modificaste mi terreno sin permiso. Tomas el dinero, te vas con tus hijos y todos felices». 20,000, repitió Pilar, sintiendo la bilis subir por su garganta, la indignación hirviendo. «Gastamos más del triple en reparaciones, sin contar nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestras manos. Entonces, considera los 20,000 como un bono. Tienes hasta el viernes para decidir. Si no aceptas, inicio un proceso de desalojo y créeme, tengo los mejores abogados de Querétaro. Esto terminará en 2 semanas y te irás sin nada». Dona Esmeralda se puso los lentes nuevamente y caminó hacia su auto, su victoria anticipada. «Piénsalo bien, Pilar, por tus hijos». El sedán negro arrancó, levantando polvo y piedras, dejando a Pilar sola en el claro, temblando de pies a cabeza. Sofía salió corriendo de la casa y la abrazó, su voz llena de desesperación. «Mamá, no le creas, no puede echarnos. La doctora Aurora dijo que la ley estaba de nuestro lado». Aurora no sabía que Dona Esmeralda tenía escrituras, susurró Pilar, sintiendo cómo la esperanza se desmoronaba. No sabía que ella iba a pelear. Esa noche, Pilar no pudo conciliar el sueño. Repasó cada detalle en su mente. Las escrituras, los costosos abogados de Dona Esmeralda, el proceso legal que se extendería por meses mientras su adversaria podía desalojarlos en semanas, los 20,000 pesos que no bastarían ni para alquilar un lugar decente por 6 meses en Querétaro. La crueldad infinita de que, justo cuando todo parecía mejorar, todo se desmoronara de nuevo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, Pilar tomó una decisión inquebrantable. Buscó la tarjeta de Aurora y marcó el número. Sonó 4 veces antes de que contestaran. «Pilar», la voz de Aurora sonó alerta, preocupada, percibiendo la urgencia. «¿Qué pasó?» «Ella vino. Dona Esmeralda tiene escrituras. Dice que va a desalojarnos». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea.
Luego Aurora habló con voz controlada, fría, pero con una determinación palpable. «No se mueva de ahí, voy para allá y llame al abogado Robles ahora». 2 horas después, Aurora llegó en su camioneta, acompañada del abogado Robles y otra mujer que se presentó como su socia. Montaron una especie de oficina improvisada en la mesa de la casa, extendiendo papeles, revisando documentos, haciendo llamadas. Robles estudió las escrituras que dona Esmeralda había mencionado, accediendo a los registros públicos desde su laptop. Su expresión era grave. «Es cierto, el terreno está registrado a nombre de Esmeralda del Valle, heredado de su padre en 2010. Legalmente, ella es la dueña. Pero llevamos meses iniciando el proceso de posesión», protestó Aurora, su voz cargada de frustración. «Pilar ha ocupado, mejorado y habitado esta propiedad. El proceso de posesión toma tiempo. Normalmente se requieren años de ocupación continua y pacífica para reclamar propiedad ajena. Meses no son suficientes, no cuando la dueña original puede demostrar título limpio». Robles se quitó los lentes y se frotó los ojos, su gesto denotando preocupación. Si Esmeralda del Valle inicia un desalojo formal, lo más probable es que un juez lo otorgue y rápido. Sofía, que había estado escuchando desde la esquina, explotó, su voz rota por la indignación. «Esto es injusto. Mi mamá trabajó 10 años para esa víbora. Nos dio esta basura como pago y ahora quiere quitárnosla». «Tienes razón. Es profundamente injusto», admitió Aurora, su voz teñida de rabia. «Pero la ley no siempre es justa. La ley es técnica, y técnicamente Esmeralda tiene el terreno». Pilar sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. «Entonces perdimos otra vez. Siempre perdemos». «No», dijo Aurora con voz firme, poniéndose de pie y caminando hasta quedar frente a Pilar. «No, porque yo no voy a permitirlo». Se giró hacia Robles. «¿Cuánto está dispuesta a pagar Esmeralda por este terreno en una venta rápida?» «Ella mencionó que usted había hecho una oferta generosa», dijo Robles, revisando sus notas. «Probablemente sabe que vale más de 800,000. Si es lista, va a pedir al menos 1 millón». «Perfecto. Ofrézcale 1.200.000 en efectivo. Cierre en una semana». El abogado levantó las cejas, sorprendido por la audacia de la oferta. «Eso es mucho dinero, doctora. Es mi dinero y voy a usarlo para comprar este terreno legalmente, limpiar el título y luego vendérselo a Pilar por el precio justo, 800,000 como acordamos». Pilar la miró sin comprender. «Pero eso significa que usted perdería 400,000 pesos. ¿Por qué haría eso?» «Porque me lo puedo permitir. Y porque Esmeralda del Valle necesita aprender que no puede jugar con la vida de la gente sin consecuencias». Aurora marcó un número en su celular. «Voy a hablar con ella ahora mismo y voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar». La llamada duró menos de 5 minutos. Aurora fue directa, profesional, brutal en su negociación. Ofreció 1.200.000 pesos. Cierre inmediato, sin inspecciones, sin condiciones. Del otro lado de la línea, la voz de dona Esmeralda sonaba sorprendida, luego calculadora y finalmente satisfecha. «Acepto, pero quiero a esa familia fuera antes del cierre. No quiero verlos cuando tome posesión». «No se preocupe, ellos se van hoy», mintió Aurora, guiñándole un ojo a Pilar, una promesa silenciosa de que todo saldría bien. «Le envío el contrato por la tarde». Colgó y respiró profundo. «Listo, tenemos una semana. Robles, prepare todos los documentos. Compra a nombre mío primero, luego venta inmediata a nombre de Pilar. 2 transacciones limpias, rápidas, legales. Puede funcionar», admitió Robles, ya tomando notas, su escepticismo inicial transformado en determinación. «Pero necesitamos que Pilar tenga el dinero listo, 800,000 pesos».
Pilar sintió pánico. No tengo tanto. Me quedan 120.000 de lo que me dio. Gasté el resto en las reparaciones, en la escuela de los niños. Aurora sacó su chequera. Le presto la diferencia sin intereses. Me paga cuando pueda. Pueden ser años, no me importa. Eso es casi 700.000 pesos, susurró Pilar, abrumada por la magnitud de la ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por nosotros? Porque puedo y porque cuando era joven y estaba en la calle, alguien me prestó dinero sin preguntarme cuándo podría devolverlo. Me dijo, págame cuando tengas y si nunca puedes, págale a otra persona que lo necesite. Así funciona esto, Pilar. Rompemos el ciclo. La semana siguiente fue un vértigo de firmas, notarios, transferencias bancarias. Dona Esmeralda vendió el terreno a Aurora con una sonrisa triunfante, creyendo que había ganado, que había conseguido 1.200.000 pesos por una propiedad que le había costado cero y que para ella no significaba nada más que un capricho de venganza. Lo que no sabía era que 2 horas después, Aurora firmaba los papeles que transferían el terreno a nombre de Pilar Soto. 3 hectáreas de bosque con casa incluida, legalmente, irrevocablemente suyas. Cuando Robles le entregó las escrituras a Pilar, ella las sostuvo con manos temblorosas. Su nombre, su firma, su propiedad. Por primera vez en su vida tenía algo que nadie podía quitarle. «Es suyo», dijo Aurora sonriendo. «Ahora sí, para siempre». Pilar abrazó a sus hijos. Los 5 lloraban, riendo al mismo tiempo, sin poder creer que hubiera terminado, que habían ganado. Pero Aurora no había terminado. Ahora viene la segunda parte. Este terreno vale mucho, y yo todavía necesito comprarlo para mi proyecto. Así que la oferta se mantiene. 800.000 pesos. Usted me vende, yo construyo mi centro de rehabilitación, y usted y sus hijos consiguen el futuro que merecen. Pilar asintió sin palabras. La magnitud de su nueva realidad aún difícil de procesar. Pero antes, continuó Aurora, hay algo más que quiero ofrecerle. Voy a necesitar personal para el centro. Administración, limpieza, cocina, mantenimiento, trabajo digno, bien pagado. ¿Le gustaría trabajar conmigo? Salario de 20.000 pesos mensuales, prestaciones completas. Y si quiere estudiar, si quiere aprender algo, lo pagamos. 20.000 pesos, más del triple de lo que ganaba con Dona Esmeralda. Con prestaciones, con dignidad. Sí, susurró Pilar, su voz apenas audible por la emoción. Sí, por favor. Excelente. Empezamos en 3 meses cuando comience la construcción. Mientras tanto, usted y su familia pueden seguir viviendo aquí. De hecho, quisiera que ayudaran con el diseño. Ustedes conocen este bosque mejor que nadie. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Sofía abrazaba a su madre, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y alegría. Los gemelos se daban palmadas en la espalda, celebrando la victoria. Isabela y Miguel bailaban en círculos, la inocencia de su felicidad contagiando a todos. Robles y la socia de Aurora recogían papeles sonriendo. Y entonces el celular de Aurora sonó. Contestó y su expresión cambió drásticamente. Se puso pálida. Sus ojos se ensancharon. «¿Cuándo?», preguntó con voz tensa. «¿Estás seguro?». Escuchó durante un minuto largo sin respirar. «Entendido, voy para allá». Colgó y miró a Pilar con algo que parecía miedo, una sombra de preocupación. «Tenemos un problema muy grande». «¿Qué pasó?», preguntó Pilar sintiendo que el estómago se le retorcía, el miedo regresando. «Esmeralda del Valle acaba de presentar una demanda. No contra usted, contra mí. Está alegando que la engañé, que hubo fraude en la venta, que la presioné para vender». Aurora apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y tiene pruebas?»,
grabaciones de nuestras conversaciones, testigos que van a declarar que yo la amenacé. Si gana la demanda, la venta se anula. El terreno vuelve a ella y todo esto habrá sido para nada. El silencio en la casa era absoluto, pesado, asfixiante. Pilar sintió que el mundo se desmoronaba por tercera vez. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? Aurora cerró los ojos, respirando profundo, intentando recuperar la compostura. Cuando fui a su casa hace semanas, cuando le dije que era una explotadora, que iba a asegurarme de que usted tuviera justicia, ella estaba grabando todo y ahora tiene un equipo de abogados diciendo que yo la extorsioné, que la obligué a vender bajo amenaza. Robles revisó su celular con rapidez, leyendo los documentos que le habían enviado. Su rostro se puso gris. Es grave, doctora, muy grave. Si un juez determina que hubo coacción o fraude, puede anular todas las transacciones, incluyendo la venta a Pilar. No, dijo Sofía con voz rota, su indignación transformándose en desesperación. No, esto no puede estar pasando. Esa mujer es el demonio, susurró Carlos, su puño cerrado. Nunca va a dejarnos en paz. Aurora se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que Pilar la conocía, la doctora se veía derrotada, su fuerza habitual desvanecida. Planeó todo desde el principio. Sabía que yo iba a intervenir. Me investigó. Esperó a que hiciera exactamente lo que hice y ahora me tiene atrapada. ¿Y si devolvemos el dinero?, preguntó Pilar desesperada buscando una salida. ¿Y si cancelamos todo? No funciona así. La demanda ya está presentada y aunque devolviéramos cada centavo, ella seguiría siendo la dueña legal del terreno. Gana de todos modos. Robles guardó su celular derrotado. Lo siento, pero no veo salida. El llanto de Isabela rompió el silencio. La niña se abrazaba a sí misma, sollozando como si le hubieran arrancado algo del pecho. Miguel la abrazó también, llorando, su inocencia rota. Los gemelos estaban congelados con puños cerrados y lágrimas silenciosas. Sofía hundió el rostro en el hombro de su madre y algo dentro de Pilar se rompió. No de tristeza, sino de una furia ardiente. Se separó de sus hijos y caminó hacia el centro de la casa. Miró las paredes que habían levantado, el techo que habían construido, cada tabla clavada con sangre y esperanza. Miró a Aurora, una mujer buena destruida por intentar hacer lo correcto. Miró a sus hijos, devastados otra vez por la crueldad de alguien que tenía todo y quería más. No, dijo con voz baja pero firme, una determinación inquebrantable. No voy a permitirlo. Aurora levantó la cabeza. Pilar, no hay nada que... Cállese. Pilar caminó hacia la puerta y salió al bosque. Los demás la siguieron, confundidos por su repentina fuerza. Ella se detuvo en el claro mirando los árboles, el cielo, la tierra que habían trabajado. Esta tierra es mía. No porque esté en un papel, es mía porque la salvé, porque la hice vivir. Y dona Esmeralda puede traer todos los abogados de México, pero no me van a mover de aquí. Mamá, ellos tienen la ley, empezó Sofía, su voz aún con un dejo de desesperación. La ley está mal. Pilar se giró hacia Robles. Usted dijo que necesitamos pruebas de que ella me pagó con esto como liquidación, ¿verdad? Que esto fue un acuerdo laboral. Sí, pero usted dijo que no firmaron nada. No firmamos, pero ella me dio las llaves delante de testigos. Su hijo mayor estaba y su sobrina, el chofer, y todos me escucharon preguntarle si esto era mi pago, y ella dijo que sí. Pilar sacó su celular viejo con la pantalla quebrada, y yo tengo mensajes. Mensajes donde ella me dice que vaya a recoger las llaves de mi propiedad, que es lo que me corresponde por mis años de servicio. Robles se acercó rápidamente, sus ojos brillando con una nueva esperanza. ¿Tiene esos mensajes todavía?
¿No los borró? Nunca borré nada. No tengo memoria suficiente en el teléfono, pero están ahí. El abogado tomó el celular con manos temblorosas y empezó a buscar. Encontró la cadena de mensajes de agosto. Su expresión cambió completamente. Esto es oro. Esto demuestra que hubo un acuerdo, que ella reconoció la propiedad como pago laboral, y si podemos conseguir que los testigos declaren... Su hijo la odia, interrumpió Pilar. El mayor, Ricardo, yo lo crié más que ella. Él sabe cómo es su madre. Y su sobrina Valeria trabajó en esa casa antes que yo. También la despidieron sin nada. Ellos hablarían. Aurora se puso de pie de un salto, su energía renovada. Robles, encuentra a esos testigos ahora y yo voy a contratar al mejor abogado laboralista de Querétaro. Si Esmeralda quiere pelea, le vamos a dar guerra. Las siguientes 2 semanas fueron una batalla legal brutal. Robles localizó a Ricardo del Valle, el hijo de 30 años de dona Esmeralda, que accedió a declarar con una condición: que su testimonio fuera anónimo hasta el juicio. Mi madre me quitó mi herencia cuando me casé con quien ella no aprobaba, explicó por teléfono. Pilar me cuidó más que ella. Es hora de pagar esa deuda. Valeria, la sobrina, también aceptó testificar. Trabajé 5 años para mi tía. Me corrió por quedarme embarazada. Me dio 500 pesos y me dijo que agradeciera. Quiero verla perder. El chofer, un hombre mayor llamado Rigoberto, fue el más difícil de convencer. Seguía trabajando para dona Esmeralda y tenía miedo. Pero cuando Pilar lo visitó personalmente, cuando le recordó las veces que él le había dado dinero extra en secreto para que alimentara a sus hijos, cuando le suplicó que hiciera lo correcto, el hombre lloró y aceptó. El juicio se llevó a cabo en un juzgado de Querétaro, en una sala pequeña que olía a papel viejo y madera barnizada. Dona Esmeralda llegó con 4 abogados, vestida como si fuera a una gala, su arrogancia intacta. Pilar llegó con Aurora, Robles y sus 5 hijos, su presencia un testimonio de su unidad. Los abogados de dona Esmeralda presentaron las grabaciones. Efectivamente, Aurora había sido contundente, casi agresiva. Usted explotó a esta mujer, la humilló y yo voy a asegurarme de que pague por eso. Sonaba mal, sonaba a amenaza. Pero entonces Robles presentó los mensajes, las palabras de dona Esmeralda escritas en texto. La casa es tuya, tu pago. Disfrútala. Los testigos declararon uno por uno. Ricardo describió cómo su madre se rió mientras le daba las llaves a Pilar, su testimonio un golpe directo a la imagen de dona Esmeralda. Valeria explicó el patrón de abuso laboral de la familia del Valle, revelando la verdad detrás de la fachada. Rigoberto, con voz quebrada, confirmó que escuchó a dona Esmeralda decir que la casa era lo único que esa mujer merecía. Su testimonio, un acto de valentía. El juez, un hombre de 60 años con cara de haber visto todo, escuchó durante 3 horas. Cuando finalmente habló, su voz era fría, su veredicto inquebrantable. He revisado las pruebas de ambas partes y lo que veo es un patrón claro de explotación laboral. La señora del Valle utilizó esta propiedad como pago de liquidación, lo cual fue registrado en mensajes y confirmado por testigos. El hecho de que la doctora Vega haya intervenido no constituye fraude o coacción, constituye justicia privada, algo que esta corte no puede condenar cuando el sistema falló primero. Dona Esmeralda se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia. Esto es ridículo. Esa tierra es mía. Está en las escrituras. Estaba en las escrituras, corrigió el juez, su voz firme. Pero usted la utilizó como pago laboral ante testigos, lo cual la convierte en compensación. La señora Soto tiene derecho legal sobre esa propiedad. La demanda queda desestimada. Las transacciones realizadas son válidas
y tengo potestad para multarla por abuso del sistema judicial, pero voy a asumir que sus abogados le dieron malos consejos. El martillo cayó, un sonido final y definitivo. Pilar sintió que las piernas le fallaban. Sofía la sostuvo, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Los gemelos gritaron de alegría. Isabela y Miguel se abrazaron llorando, su inocencia celebrando la victoria. Aurora cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que había estado conteniendo durante semanas, el alivio inundándola. Dona Esmeralda salió de la sala como una tormenta, seguida por sus abogados, pero antes de cruzar la puerta se giró hacia Pilar. «Esto no termina aquí», siseó, su voz llena de veneno. «Sí termina», respondió Pilar con calma absoluta, su voz ahora firme y sin miedo, «porque yo ya no tengo miedo de usted, y usted ya no tiene poder sobre mí». 3 meses después, Aurora cumplió cada promesa. Compró el terreno en 800,000 pesos, pagados en su totalidad a Pilar. Con ese dinero, más el préstamo que Aurora le perdonó como regalo, Pilar tenía casi 1 millón de pesos en el banco. Pero Aurora no se detuvo ahí. Llevó a Pilar y sus hijos a una colonia tranquila en las afueras de la ciudad de Querétaro, a 20 minutos del centro. Les mostró una casa de 2 pisos, recién pintada de amarillo suave, con jardín pequeño, 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor y cocina integral. Estaba amueblada, limpia, lista para vivir. «Es suya», dijo Aurora. «La compré a su nombre, un regalo por todo lo que pasó, por todo lo que sobrevivió». Pilar no pudo hablar, solo lloró mientras sus hijos corrían por la casa, gritando de felicidad al descubrir cada rincón. Sofía eligió su habitación, su rostro radiante. Los gemelos pelearon por quién se quedaba con cuál, su alegría desbordante. Isabela y Miguel saltaban en las camas nuevas, la inocencia de su felicidad contagiando a todos. «Y el trabajo sigue en pie», añadió Aurora. 20,000 al mes, prestaciones completas. Empieza el próximo lunes en mi oficina de Querétaro, mientras se construye el centro. Necesito una asistente administrativa de confianza, alguien que conozca el valor del trabajo duro. «No sé cómo agradecerle», susurró Pilar. «Usted nos salvó la vida». «No, usted se salvó sola. Yo solo quité los obstáculos». Aurora sonrió. «Y ahora va a ayudarme a salvar a otras, porque este centro que vamos a construir va a tener su nombre, Centro de Rehabilitación Pilar Soto, para que todas las mujeres que entren sepan que la resiliencia vence, que la dignidad no se negocia y que siempre, siempre hay salida». Esa noche, la familia cenó junta en su nueva mesa, en su nueva casa, en su nueva vida. Comieron tacos caseros que Pilar preparó en una estufa que funcionaba perfectamente. Rieron contando historias de la casa rachada, de las semanas limpiando bejucos, de la cara de Dona Esmeralda cuando el juez dictó sentencia. «¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero?», preguntó Miguel con la boca llena de frijoles. «Primero, ahorrar», dijo Pilar. «Segundo, terminar todos la escuela. Tercero, vivir, simplemente vivir sin miedo». «¿Y la casa rachada?», preguntó Isabela. «¿Qué va a pasar con ella? La doctora Aurora va a convertir esas 3 hectáreas en algo hermoso, un lugar donde mujeres que sufrieron como nosotros puedan sanar, y nosotros vamos a visitarla siempre, porque esa tierra nos enseñó algo que nunca voy a olvidar». Pilar miró a cada uno de sus hijos. «Nos enseñó que la injusticia no es el final, que la dignidad se construye con las manos, que cuando todo parece perdido, todavía hay gente buena en el mundo dispuesta a pelear contigo». Sofía levantó su vaso de agua, su voz clara y fuerte. «Por mamá, la mujer más fuerte que conozco». Todos levantaron sus vasos por mamá.
Pilar sintió algo que no había experimentado en una década. Paz, verdadera, profunda paz. Ya no era la viuda humillada que limpiaba pisos ajenos. Ya no era la mujer desesperada que aceptaba migajas. Era Pilar Soto, dueña de su destino, madre de 5 hijos extraordinarios, sobreviviente de tormentas que hubieran destruido a personas más débiles. Había enfrentado la injusticia más cruel y había salido victoriosa. Había transformado una casa abandonada en símbolo de esperanza. Había encontrado en medio del bosque más oscuro la luz que cambiaría su vida para siempre. Y mientras afuera caía la noche sobre Querétaro, dentro de esa casa amarilla había risas, había amor, había futuro, había un hogar de verdad ganado, no con suerte, sino con resiliencia, dignidad y la fuerza imparable de una madre que se negó a rendirse, porque al final la verdadera riqueza nunca estuvo en los millones de Dona Esmeralda. Estuvo siempre en las manos trabajadoras de Pilar, en los corazones leales de sus hijos y en la bondad inesperada de una extraña que decidió que el mundo necesitaba un poco más de justicia y esa justicia finalmente había llegado. A veces la vida nos entrega ruinas cuando merecemos palacios, nos da llaves oxidadas cuando hemos trabajado por oro, pero la verdadera riqueza nunca reside en lo que otros nos conceden, sino en lo que somos capaces de edificar con nuestras propias manos y con la fuerza de nuestro espíritu. La historia de Pilar nos enseña que la dignidad no se negocia, que la resiliencia siempre supera el desprecio y que, incluso cuando el mundo parece cerrarnos todas las puertas, siempre podemos levantar nuestras propias paredes. No importa cuántas veces te humillen, cuántas veces te paguen con migajas. Mientras tengas la energía para arrancar una enredadera, para clavar una tabla, para mirar a tus hijos y decirles, vamos a lograrlo, ya has ganado. Y recuerda siempre, no estás sola. Hay personas buenas esperando reconocer tu esfuerzo, tu valor, tu lucha. Y la justicia, aunque a veces parezca tardar, siempre encuentra su camino. En Cuentos de Viuda, creemos en ti, en tu fuerza, en tu capacidad de transformar tu realidad. Eres parte de esta comunidad de almas valientes que se inspiran mutuamente. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.